Me gustaría llamar a esta fiesta de hoy la fiesta de la gracia de Dios, o quizás mejor todavía, el triunfo de la gracia persistente de Dios en nuestras vidas. Ese Dios que no se da por vencido, que constantemente toca nuestros corazones, que constantemente nos está agraciando, ese Dios que jamás deja de amar. Por eso me gusta llamarlo eso, la fiesta de la persistencia del amor de Dios. ¿Por qué? Bueno, para poder entrar en por qué llamarlo hoy la fiesta de los santos Pedro y Pablo, el triunfo del amor y de la gracia persistente de Dios, hay que ver brevemente un poquito a la persona de Pedro y un poquito a la persona de Pablo. Pedro, sabemos por los evangelios, que era pescador y era galileo. Y la Galilea, en la época de Jesús, no es la Galilea que vemos hoy cuando visitamos Tierra Santa, que son campos cultivados y fértiles. La Galilea en la época de Jesús básicamente eran territorios pantanosos y eran territorios no fértiles. Y la gente de la Galilea era gente también extremadamente pobre. No solamente porque el territorio era pobre, sino también porque había 3 taxes, impuestos que tenían que pagar. Tenían que pagarle primero impuesto al emperador de Roma, tenían que pagar impuesto a la corona del rey hebreo y tenían que pagar un impuesto altísimo al templo en Jerusalén para que el templo pudiera seguir funcionando con aquella maquinaria enorme, inmensa de liturgia diaria que tenía el templo. Y venía de los impuestos que pagaban la gente. Sabemos por las historias de que muchos, incluso campesinos, pescadores, perdían su terreno o perdían sus botes de pesca porque los impuestos eran tan altos que no podían mantener los negocios. Pedro viene de esa historia y de ese contexto de pobreza, de dificultades. Pedro, al ser pescador y típico de los galileos, físicamente tiene que haber sido un hombre de una estructura fuerte de su cuerpo, pero era un hombre también de muy poca cultura. Pescadores galileos definitivamente no era la gente más refinada del mundo. Era un tipo tough, duro, muy duro. Era la cultura de la que Pedro y los primeros discípulos venían. Su personalidad es una personalidad de un individuo muy impulsivo. Te das cuenta que no es un individuo que es pronto a racionar y a pensar lo que va a decir. No tiene filtro, dice las cosas así como le salen. Es muy boca grande, no tiene temor ni siquiera de enfrentarse a Jesús y decirle a Jesús en un momento que no puede ir a Jerusalén. ¿Cómo se le ocurre ir a Jerusalén? ¿Cómo se le ocurre decir que lo van a arrestar y que lo van a crucificar? Y le dice, no, maestro, tú no puedes ir a Jerusalén. ¿Cómo se te ocurre ir a Jerusalén? Ya sabemos la respuesta de Jesús, ¿no? Aléjate de mí, Satanás. En el lavatorio de los pies famoso en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús le va a lavar los pies, le dice, a usted a mí no me va a lavar los pies, jamás. O sea, no tiene filtro, lo que él piensa, él lo dice. Es un tipo muy impulsivo. Tú te das cuenta en las cosas que hace y en las cosas que dice. El texto famoso de la tormenta en la noche en el mar de Galilea, con el oleaje, ven acercarse un fantasma. Pedro se entiende que no es un fantasma, que es Jesús caminando sobre las aguas en mitad de la tormenta, y es el primero en lanzarse al agua y empezar a caminar también. Y también es el primero en empezarse a ahogar. O sea, es un tipo que por un momento tiene mucha fe y al segundo tiene muchísimo temor y muchísimas dudas. Es un hombre de contradicciones, obviamente. Yo jamás, Jesús, te abandonaré. ¿Cómo se te ocurre decir que te vamos a dejar? Yo jamás te dejaría. Y cuestión de meses más tarde lo está negando 3 veces, pero de una forma muy rotunda y muy fuerte. También es un hombre con cierta humildad, porque ya después de la Pascua, ese texto bellísimo del Evangelio de San Juan, donde Jesús al amanecer les prepara un desayuno de panes y peces,
que comienza un diálogo entre Jesús y él, y Jesús es quien lo inicia el diálogo. Pedro le dirá en un momento al final: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. El padre José Luis Sicre, un jesuita profesor del Nuevo Testamento en la Gregoriana en Roma, dice que no es raro que Jesús viese a Pedro como el cabecillas natural, un líder natural del grupo después de su muerte, de la muerte de Jesús. O sea, Pedro es un diamante que Jesús sabe que lo único que hacer es cortar y pulir para que brille. Jesús ve en este individuo una capacidad enorme de liderazgo. Torpe, humilde, contradictorio, sin filtro. Jesús ve en esta persona que hay muchas posibilidades de ser mucho más de lo que en ese momento es. Sabemos por la historia que Pedro eventualmente va a ser un predicador de Cristo y del Evangelio a su propio pueblo judío. En un momento de las persecuciones en Jerusalén, Pedro se tendrá que ir de Jerusalén, se mueve a Roma, estará allí un tiempo y eventualmente en el año 67, durante una persecución iniciada por el emperador Nerón, Pedro va a morir. La tradición dice que crucificado cabeza abajo, porque le dijo a los que lo crucificaban que él no podía morir como el maestro y que lo crucificaran con la cabeza para abajo. Muere como testigo, mártir significa testigo, muere como testigo de la fe en Cristo. Así que este hombre torpe, cabezón, compulsivo, simple, pobre de la Galilea, este hombre que es un cóctel enorme de contradicciones, cree, no cree, afirma, niega, va a evolucionar en convertirse en un seguidor, discípulo fuerte de Cristo y terminará siendo el pastor de aquella iglesia naciente en Jerusalén y después en Roma. Pablo, nuestro querido Pablo. Pablo es lo opuesto de Pedro. Pablo es un hombre muy educado, muy formado. Es un hombre totalmente bilingüe en su época, hablaba hebreo y hablaba griego. Era de ciudadanía doble, era judío y era también ciudadano del Imperio Romano. Era un fariseo y una escuela fariseica muy estricta, muy fuerte, que significaba que Pablo era un hombre extremadamente religioso, piadoso, tipo de ayuno, de oración y totalmente fiel a la ley mosaica. Pero los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, a este fariseo estricto, profundamente educado y piadoso, lo describe con palabras muy fuertes. Lo describe Pablo, que en ese momento todavía era Saulo, su nombre hebreo. Saulo respiraba odio y amenazas contra los discípulos del Señor. Iba y fue a Jerusalén, habló con el sumo sacerdote, le pidió cartas para ir a Damasco y en Damasco visitar todas las sinagogas judías y arrestar a todos los miembros del Camino, que era el nombre primitivo del cristianismo, y llevárselos arrestados, encadenados a Jerusalén, para que el Sanedrín se encargara y los pasara a juicio, y posiblemente aquellos hombres y mujeres judíos creyentes ya en Jesús como Mesías terminarían siendo muertos a pedradas. Pablo es un hombre muy violento y es el típico hombre fundamentalista donde su verdad es la única y se siente con derecho a destruir a quienes no piensen como él. Pablo tiene todas las características de un inquisidor. Es juez de los demás, con la autoridad de destruir a los que no piensan como él. Bueno, ya sabemos lo que pasó, no se lo tengo que recordar. En camino a Damasco pasó algo muy profundo, algo que Pablo nunca pudo explicar. ¿Qué fue? Sabemos que le cambió la vida para siempre, al revés. Quedó ciego
por 3 días, recibido por un cristiano de lo que él debería haber arrestado. Lo recibe en su casa, Ananías, y Pablo va a pasar unos cuantos años en el desierto de Arabia y reaparecerá después predicando el Evangelio de Cristo. Pablo tuvo que crecer muchísimo, Pablo tuvo que cambiar muchísimo en su vida personal, en su vida religiosa, en su vida teológica, y el inquisidor perseguidor va a terminar siendo perseguido y va a terminar sufriendo enormemente. Pero hay algo muy curioso. La transformación de Pablo fue muy lenta. Su encuentro fue violento, su encuentro con el resucitado lo transformó, pero sus cambios personales de carácter y de persona, su personalidad, el cambio fue muy lento. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú miras las cartas de San Pablo, tú lo ves peleando, luchando con él mismo. La famosa petición de Pablo a Jesús, al Cristo, donde le dice que le quite una espina que él lleva en la carne, y no sabemos qué era, obviamente tiene que haber sido algo de su carácter que lo molestaba enormemente. Le pide a Jesús, quítame la espina, y la respuesta de Jesús es maravillosa, de Cristo: mi gracia te es suficiente, deal with it, aguanta, Pablo, mi gracia es suficiente, no te voy a quitar ninguna espina. Lo vemos en sus cartas, un hombre muy humilde, y en la carta siguiente vemos un hombre muy arrogante. Es un hombre que habla bellísimo del matrimonio, pero dice que el celibato es mejor, y quien se case, que se case porque no aguanta. Buena razón para casarse, porque no aguanta. Por un lado dice que es matrimonio, y por otro lado dice, bueno, mejor no se case, pero que no aguante, que se case entonces como una solución para la hormona. Imagínense ustedes. Por un lado, Pablo lo ves con mujeres compañeras de misión, lo ves nombrando mujeres diaconisas en la iglesia primitiva, y por otro lado en una carta dice a las mujeres que ni abran la boca en la iglesia. Vemos un personaje que en Gálatas y Romanos exalta la fe enormemente, y por otro lado le dice a los corintios que podrán tener toda la fe que les dé la gana, pero si no hay amor entre ellos, de nada sirve la fe. El hombre, o sea, o las mujeres son líderes o se callan la boca, o te casas por razones diferentes a las hormonales. ¿Qué gana la fe? Gana la caridad. Vemos a un Pablo también tratando de encontrar identidad, tratando de encontrar un balance, un hombre de contradicciones. Pero como Pedro, vemos también un hombre profundizando enormemente en su amor a Cristo. Vemos un hombre profundizando muchísimo en su amor a la iglesia. Vemos a un hombre de un corazón abierto enormemente al mundo grecorromano, al mundo pagano. Lo llamamos hoy el apóstol de los gentiles. Se sale de todos los moldes habidos y por haber, a pesar de todas sus contradicciones. Y lo vemos también, igual que Pedro, muriendo testigo de Cristo en Roma entre los años 67 y 68. ¿Qué nos enseña Pedro y Pablo en esta tarde? Nos enseña algo muy importante. Nos enseñan que Cristo todavía no ha terminado ni contigo ni conmigo. Nos enseña que Cristo nos pide que seamos muy pacientes con nosotros mismos, porque Cristo es paciente contigo y conmigo, como fue muy paciente con Pedro y Pablo. Nos recuerdan Pedro y Pablo que no hay nada que podamos hacer ni decir que sorprenda a Cristo. San Buenaventura dice que Dios está más cerca de nosotros que nosotros de nosotros mismos. Por lo tanto, nos recuerdan Pedro y Pablo que Cristo nos conoce más que nosotros nos podamos conocer a nosotros mismos. Pero Pedro
también nos recuerda en esta tarde que en mitad de sus contradicciones, de sus limitaciones, de sus pobrezas, Cristo le hizo una pregunta al final del Evangelio de Juan, que nos los hace a ti y a mí también. La pregunta fue: ¿me amas? A pesar de tus negaciones, a pesar de tu traición, Pedro, ¿me amas? La misma pregunta, a pesar de nuestras limitaciones y pobrezas, nos las hace a nosotros. ¿Me amas? La pregunta de Jesús para mí, fundamental en nuestra vida cristiana. ¿Me amas? Como a Pablo, cuando tú y yo nos presentamos ante el Señor y le decimos: quítame estas espinas, no me aguanto a mí mismo, el Señor te va a decir a ti y a mí lo mismo que le dijo a Pablo: mi gracia te es suficiente, aguanta. Así que Pedro y Pablo hoy, desde la historia, nos invita a seguir creciendo, a seguir caminando y corriendo la carrera de la que habla Pablo, a seguir asumiendo nuestras luchitas con nosotros mismos, y nos invita desde el tiempo a nunca darnos por vencidos, ni de Dios, pero sobre todo de uno mismo. Hoy Pablo y Pedro nos recuerdan que Cristo camina en el camino con cada uno de nosotros, con nuestras luchas, nuestras miserias, nuestras faltas y limitaciones. Cristo camina contigo y conmigo. Y el mismo Cristo que camina es el que nos espera al final del camino con un tremendo abrazo de amor y de gracia. Por eso la fiesta de hoy yo la llamo el triunfo del amor persistente y de la gracia de Dios, que no se cansa de nosotros. No te olvides que es también el triunfo de la gracia de Dios en ti y en mí. Y solamente nos queda decir y pedirle: santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros.